Me metieron en una celda sucia, y los oficiales me trataron como basura. No me dejaron hacer una llamada hasta el día siguiente. Me golpearon. Me humillaron. No voy a entrar en detalles sobre todo lo que pasé ahí dentro, pero lo que me hicieron, eso nunca lo podré olvidar. 2 días después, Lidia llegó con un abogado. Había retirado la denuncia y pagado mi fianza. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando salí, ni siquiera podía mirarla. Subí al auto del abogado sin decir una palabra. En el camino de vuelta al hotel, ella intentó hablarme, pero no tenía nada que decirle. La confianza se había roto. Cuando regresamos a nuestro país, no volví a casa. Me fui directo a la casa de mis padres. Lidia me llamaba todos los días, me enviaba mensajes, intentaba verme. Al principio, no le respondí. Después, decidí enfrentarla. Nos encontramos en un café. Apenas la vi, sentí el peso de todo lo que había pasado. Paul, lo siento, dijo con la voz quebrada. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Pregunté, con la voz temblorosa. Me golpearon, me encerraron, me trataron como un delincuente. Todo porque tú decidiste que te había engañado sin ninguna prueba. Lidia sollozó. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó, le interrumpí. Y ahora no puedo ni dormir sin recordar lo que me hicieron ahí dentro. Y lo peor, es que tú me pusiste ahí. Lidia me agarró la mano, pero la aparté. No podía soportar su contacto. No puedo estar contigo, dije al final. Ya no confío en ti. Y aunque quisiera, no puedo. Me levanté y salí del café, dejando atrás todo lo que habíamos sido. No sabía si algún día podría perdonarla. Pero en ese momento, lo único que sabía era que quería seguir adelante, sin ella. Después de nuestra conversación en el café, Lidia continuó intentando contactarme. Me enviaba largos mensajes de texto, correos electrónicos, incluso intentó venir a la casa de mis padres varias veces. Al principio, mis padres intentaron mediar, pero yo estaba decidido. No quería volver a verla. No respondí sus mensajes, y cada vez que intentaba llamarme, simplemente dejaba que el teléfono sonara. A veces leía sus correos, pero todos decían lo mismo, que estaba arrepentida, que había cometido un error y que quería arreglar las cosas. Para mí, era demasiado tarde. Conforme pasaban los días, empecé a tener pesadillas con lo que había vivido en la celda. El abuso, las humillaciones, la impotencia. No podía dormir. Me despertaba en la madrugada con sudores fríos y taquicardia. Cualquier sonido fuerte me hacía reaccionar con miedo. Me descubrí a mí mismo revisando las cerraduras de la casa varias veces antes de ir a dormir, algo que nunca antes había hecho. No era la misma persona que había sido antes de ese viaje. Mis padres empezaron a preocuparse. Mi madre intentaba convencerme de que hablara con alguien, que buscara ayuda. Mi padre, un hombre normalmente serio y reservado, se sentó conmigo una noche y me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Hijo, lo que te pasó no es algo que puedas simplemente ignorar. Si no haces algo al respecto, te va a perseguir por el resto de tu vida. Tienes que encontrar una forma de seguir adelante, pero eso no significa que tengas que quedarte callado. Al día siguiente, busqué a un terapeuta. En la primera sesión, apenas pude hablar sin sentir que mi garganta se cerraba. Cuando finalmente lo hice, todo salió de golpe. Hablé sobre la celda, sobre los golpes, sobre la sensación de impotencia. Mi terapeuta me escuchó en silencio y, cuando terminé, me dijo algo que nunca había considerado. Paul, lo que viviste fue una forma de trauma grave. No es solo lo que te pasó en la cárcel, sino que fue alguien en quien confiabas quien te puso en esa situación. Si sientes que necesitas hacer justicia, es completamente válido. Ahí empecé a considerar demandarla por daños emocionales y psicológicos. Sabía que no podía dejar que simplemente siguiera con su vida después de lo que me hizo. No solo me había traicionado, me había destruido de una manera que tardaría años en reparar. No era justo que yo cargara con todo el peso de sus acciones mientras ella simplemente continuaba con su vida. Contacté a un abogado. Me dijo que el caso era complicado, pero no imposible. Me explicó que las demandas por daños emocionales pueden ser difíciles de probar, pero que con los informes médicos, el testimonio de los testigos y la evidencia de mi paso por la comisaría, teníamos un caso sólido. ¿Quieres seguir adelante con esto?, me preguntó. Miré el documento en la mesa. Una demanda civil contra Lidia. No respondí de inmediato. Pero en mi interior, sabía que no podía seguir viviendo con este peso sin hacer algo al respecto. Decidí seguir adelante con la demanda. No lo hacía por venganza, sino porque necesitaba justicia. Lo que me ocurrió no podía quedar impune. Cuando Lidia recibió la notificación, me llamó llorando. Paul, por favor, no hagas esto. No quise hacerte daño, yo no supe manejar mis emociones. Su voz sonaba quebrada, llena de culpa. Pero yo ya no podía distinguir si era arrepentimiento real o simplemente el miedo a enfrentar las consecuencias. Demasiado tarde, Lidia. Ya no se trata solo de nosotros dos. Se trata de lo que me hiciste pasar. Su abogado intentó negociar. Me ofrecieron un acuerdo económico, pero rechacé cualquier tipo de compensación monetaria. No se trataba de dinero, se trataba de responsabilizarla por lo que hizo. El proceso legal fue largo y agotador. Durante las audiencias, Lidia intentó justificar sus acciones con lágrimas y disculpas, pero las pruebas eran contundentes.
Los registros de la comisaría, los informes médicos de mis lesiones y los testimonios de otros turistas que escucharon la discusión fueron suficientes para demostrar que ella había mentido sobre la agresión. Tener que revivir cada detalle de lo que me hicieron en la celda fue como ser arrastrado de vuelta a ese infierno. Durante el testimonio de los oficiales que me retuvieron, sentí la misma impotencia que aquella noche en la isla. Me di cuenta de que, aunque ya no estaba encerrado, parte de mí seguía atrapado en esa celda. Hubo momentos en los que pensé en abandonar la demanda. No por Lidia, sino porque el proceso me estaba desgastando. Me quitaba el sueño, me consumía la mente, hacía que reviviera todo lo que quería olvidar. Pero cada vez que tenía dudas, recordaba el miedo, el dolor, la humillación de aquellos días. No podía permitir que todo quedara impune. El juez falló a mi favor y Lidia fue condenada a pagar los costos legales y a recibir terapia obligatoria. No fue una sentencia dura, pero al menos sentía que había conseguido algo de justicia. El día que terminó el juicio, Lidia me esperó afuera del tribunal. Se veía destrozada, mucho más delgada y con los ojos hundidos por el llanto. ¿Ahora me odias?, preguntó, con la voz apenas audible. Le sostuve la mirada, pero no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción. Solo vacío. No. Pero ya no te quiero. Y nunca podré confiar en ti otra vez. Por primera vez, vi en su rostro una comprensión real de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Me di la vuelta y seguí adelante con mi vida, dejando atrás el peor capítulo de mi historia. Gracias a todos por el apoyo, realmente lo aprecio. Actualización: han pasado 6 meses desde que el juicio terminó. Me gustaría decir que todo ha vuelto a la normalidad, pero la verdad es que sigo en proceso de reconstrucción. No soy la misma persona que era antes de ese viaje a la isla. Algo dentro de mí cambió de una manera que aún estoy tratando de entender. Los primeros meses después del juicio fueron los más difíciles. Pensé que con la sentencia podría cerrar este capítulo de mi vida, pero me di cuenta de que la justicia legal y la justicia emocional son dos cosas muy distintas. El tribunal había dictaminado que yo tenía la razón, pero eso no eliminaba los recuerdos. No borraba las noches sin dormir ni el miedo irracional que sentía cada vez que veía un número desconocido en mi teléfono. La terapia ha sido mi único refugio. Al principio, me costaba hablar de lo que pasó. No quería revivir los detalles, pero mi terapeuta me insistió en que no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con ello. Cada sesión es una batalla entre los recuerdos y la necesidad de seguir adelante. Algunos días me despierto sin la sensación de opresión en el pecho, otros, vuelvo a soñar con las paredes de la celda, con el sonido de los candados cerrándose, con las miradas de los policías que no me creyeron. Me han diagnosticado trastorno de estrés postraumático, algo que nunca imaginé que enfrentaría. Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. A veces pienso en Lidia. No porque quiera verla, sino porque es inevitable preguntarme si realmente ha entendido el daño que causó. Me pregunto si sigue adelante con su vida o si, en algún rincón de su mente, se enfrenta a la sombra de lo que hizo. No esperaba encontrarme con ella. Ocurrió una tarde cualquiera. Había salido a una cafetería después del trabajo, intentando acostumbrarme a interactuar con la gente sin sentirme incómodo. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un café. Mientras esperaba, sentí una mirada sobre mí. Cuando levanté la vista, ahí estaba Lidia. Por un instante, el aire pareció espesarse. Su expresión pasó del asombro al nerviosismo, y vi cómo apretó los labios antes de dar un paso hacia mí. Paul. Su voz era más baja de lo que recordaba. No respondí de inmediato. Algo en mi interior se tensó. No era rabia. No era miedo. Solo una extraña sensación de vacío. No esperaba verte aquí, continuó ella, con un tono cauteloso. ¿Tienes un momento? Podría haberme levantado y marchado. Podría haberla ignorado por completo. Pero por alguna razón, asentí y le señalé la silla frente a mí. Lidia se sentó con cuidado, como si temiera que yo fuera a explotar en cualquier momento. Había cambiado. Su cabello estaba más corto, su mirada más apagada. Parecía más frágil de lo que recordaba. No quiero molestarte, dijo, jugueteando con la servilleta entre sus dedos. Solo, quiero decirte algo que tal vez nunca tuve el valor de decirte antes. Esperé en silencio. Lo que hice, su voz se quebró, y se tomó un momento para recomponerse. No hay justificación. No importa cuánto intenté explicarlo, el daño que te hice es imperdonable. No reaccioné. No había nada que decir. Durante estos meses, he intentado entender qué pasó por mi cabeza esa noche. ¿Cómo llegué a ese punto? ¿Cómo pude hacerte tanto daño sin detenerme a pensar en las consecuencias? Lidia alzó la mirada y vi sus ojos vidriosos. No busco tu perdón, Paul. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo lamento. No un simple lo siento vacío. Lo lamento de verdad. Me odio por lo que hice. Inspiré hondo. En algún punto de mi vida, esas palabras podrían haber significado algo. Pero en ese momento, no despertaron nada en mí. Ni alivio, ni satisfacción, ni enojo. No te odio, Lidia, dije finalmente. Pero ya no significas nada para mí. Vi cómo las palabras la golpearon con fuerza. Supongo que lo merezco, susurró, apartando la mirada.
Se hizo un largo silencio entre nosotros. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo de repente. No respondí, pero ella tomó mi silencio como un sí. ¿Eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello por un momento. En mis días en la nueva ciudad, en mis esfuerzos por reconstruirme, en las noches en que el peso del pasado parecía insoportable. Estoy trabajando en ello. Lidia asintió. Eso es más de lo que puedo decir sobre mí. No sabía si sus palabras eran una confesión o una especie de castigo autoimpuesto. Cuídate, Paul. Se levantó y salió de la cafetería sin mirar atrás. Me quedé allí, mirando su silueta desaparecer en la distancia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente había cerrado ese capítulo de mi vida. No puedo decir que todo ha sanado. Hay días en los que sigo luchando con mis pensamientos, con los recuerdos que aún duelen. Pero algo cambió después de ese encuentro. Me di cuenta de que ya no cargaba con el peso de la ira ni la necesidad de una respuesta. Ya no esperaba nada de Lidia. Y eso era liberador. Desde entonces, he intentado enfocarme en mi presente. No en el pasado, no en lo que fue o lo que pudo haber sido. No sé si algún día podré volver a confiar en alguien, pero estoy trabajando en ello. La vida sigue, y aunque la herida sigue cerrándose, al menos ahora sé que estoy en el camino correcto.